corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, el Altísimo los bendiga, bienvenidos al cierre del libro de Primera de Pedro. Y veremos capítulos 4 y 5
El libro de Pedro se me ha hecho muy práctico, es muy interesante. Habla en el último capítulo hablamos de los deberes conyugales, así que si hay parejas por ahí, hay familias, pues no olviden que siempre hay un mensaje acerca de nuestro hogar, de nuestra familia, de cómo llevarnos con nuestras esposas, con nuestras parejas. Y este mensaje, primero de Pedro, es acerca del pueblo de Dios, cómo llevar nuestra vida como siervos del Altísimo, como su pueblo, en nuestra familia, llevando una buena conciencia. Y aquí en el capítulo 4 y 5, como administradores del amor del Señor, de su gracia, llevando una vida digna del llamamiento. Ese es el mensaje, como va a terminar. Y también una instrucción o una invitación a apacentar la grey del Señor, a apacentar su rebaño, como Yeshua le dijo a Pedro: si me amas, ¿no? Le dijo a Pedro: me amas, apacienta mis ovejas. Entonces termina por ahí. Vamos a orar y a hacer nuestro comentario, nuestra lectura y comentario. Padre Celestial, te doy gracias en este día, en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos das, el privilegio de compartir tu palabra, de aprender, de entender, Señor, tu misericordia, rogándote que sean abiertos nuestros ojos y nuestro corazón, Señor, para verte, Señor, para entender tus palabras, Señor, como nunca antes, y ser un pueblo digno del llamamiento. En el nombre de Yeshua te doy gracias. Amén. Bueno, capítulo 4 de primera. Capítulo 4, versículo 1 dice: puesto que Yeshua ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Arranca muy, muy chévere este capítulo. Así como el Mesías padeció por nosotros en su carne, ¿no? Cuando entendemos, comprendemos, conocemos la historia de la obra de nuestro Maestro, de lo que Él hizo, y reconocemos que su obra fue ciertamente muy sufrida, en un sufrimiento equivalente al de cualquier humano sufriendo, ¿no? O sea, el hecho de que Él haya igualado nuestros sufrimientos y dolores en la medida que, así como nosotros sufrimos las afrentas, las calumnias, los golpes, el ultrajo, el rechazo, Él lo sufrió de una manera equitativa, pero sin resistencia y hasta la muerte. Dice: de la misma manera nosotros también debemos armarnos de un pensamiento como el de Él. ¿Cuál? Quien, habiendo padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Qué está diciendo? Que el espíritu, la voluntad que guiaba a Yeshua era saber que en la muerte de su carne también terminaría con el pecado del mundo, ¿no? Y no un pecado que él tuviese, sino el pecado de la que la humanidad era culpable. Ojo, hay que entender qué significa que Yeshua haya terminado con el pecado. No significa que la gente ya no peca más. Significa que Él, por medio de su muerte, las consecuencias que vienen por medio del pecado, tienen un fin, tienen un pago, tienen ¿cómo se llama esto? Una redención. Aquellos que han pecado pueden ser redimidos por lo que Él padeció. Por cuanto Él padeció, ha traído una redención acerca de un pueblo culpable, de tal manera que se ha terminado en ellos el pecado, la culpabilidad del pecado. Así que dice: vistámonos de ese mismo pensamiento, para vivir entonces en esta carne de una manera santa y no conforme a las concupiscencias de los humanos, del mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos vivir entonces, según este pasaje? ¿Cómo? Conforme al Mesías. Conforme al Mesías. Entonces, el apóstol nos coloca aquí un pensamiento. Y es que andemos conforme al Mesías. Andemos conforme al Mesías. ¿Cómo anduvo Él? De una manera perfecta, padeciendo, a fin de que el pecado no tenga más lugar. O sea, nosotros debemos andar de tal manera que no andemos más en esta vida que tenemos
conforme a la carne como anda el mundo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación, abominaciones, idólatras. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y les ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dice este apóstol, ya es suficiente con que hayamos andado el tiempo anterior en una vida pecaminosa como para que ahora querramos volver a eso. Ya estuvimos antes andando como el mundo andaba, como la gente nos invitaba a andar y como se exigía andar. Ya baste el tiempo pasado para eso. ¿Y cómo andábamos antes? Como dice acá, súmele sus pecados personales. Aquí menciona, andábamos en lascivias, en orgías, concupiscencias, adulterios, promiscuidades, abominaciones, idolatrías, en peleas, en borracheras, en drogadicciones, un montón de cosas hacíamos antes. Dice, ya basta el tiempo pasado para eso, ¿no? Ya fue suficiente. Al mundo le parece que cosa extraña que nosotros no andemos siguiendo sus disoluciones, sus cosas, sus desenfrenos, ¿verdad? Y por eso pueden llegar a ultrajarnos. Hay a un joven, o bueno, a cualquiera en su universidad, en su colegio, en su trabajo, puede tener compañeros, amistades que puedan hacerle cierto tipo de bullying porque no participe de las cosas que ellos hacen, ¿cierto? Y por eso podemos sentirnos mal, pero no es de sentirnos mal, más bien teniendo un mismo sentir que hubo en el Mesías. Así que a estos que andan muertos, a la gente que anda en su pecado, también les ha sido predicado el Evangelio, para que sepan que han de ser juzgados. Y nosotros que hemos recibido este Evangelio, quizás seamos juzgados, pero de los hombres, para vivir una vida en el Espíritu según Dios. Es decir, la gente debe temer por un juicio que viene de Dios. Nosotros no debemos temer el juicio, perdón. Entonces, el mundo va a ser juzgado por el Señor y de pronto nosotros seamos juzgados por el mundo, pero debemos levantar la cabeza y seguir con alegría, pues podemos ser juzgados de los demás, pero debemos vivir en el Espíritu de Dios. Es decir, que nada debe ser una afrenta suficiente. Nada debe ser una afrenta suficiente. Cuando pensamos en la vida de los apóstoles y la gente en aquel tiempo, de los profetas, ellos decidían vivir su vida en el conocimiento del Mesías con alegría y compartiéndolo, aunque esto significara el rechazo de los demás. Y eso no pasa ahora. Nosotros solemos callarnos, solemos no, no debatir, ni siquiera compartir, exponer, conversar sobre ciertos asuntos, porque le tememos mucho al rechazo de la gente, tememos mucho a la mala opinión o a los inconvenientes. Pero también he visto de la escritura cómo ellos decidieron poner su vida y hasta morir por un mensaje del cual no se avergonzaban. Así que si nosotros exponemos nuestra manera bíblica de vivir, si es que la vivimos, seguramente muchos podrán juzgarnos de alguna manera por no participar de sus cosas en las que ellos andan. Pero no deberíamos sentirnos mal, porque dejaremos de agradar a Dios por agradar a los hombres. Eso es algo que siempre la Biblia nos invita a reflexionar. No pasa nada si alguien nos evita, si alguien no está de acuerdo a nuestra forma bíblica, si es así de andar, si realmente es así. Porque de pronto la gente no apruebe esto, pero el Señor sí. El fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y este fin al que se refiere Pedro es muy apocalíptico de ellos. De hecho, ellos, los apóstoles, esperaban al Mesías muy pronto, ¿no?
Ellos estaban convencidos de que él llegaría en cualquier momento, al punto que creyeron que Juan nunca moriría y que, en efecto, como Yeshua dijo, y si yo quiero que quede hasta que yo vuelva, ¿qué? ¿No? Creo que los apóstoles realmente esperaban que en su tiempo el Mesías volvería. Este fin de todas las cosas, ¿qué creen que es? ¿Cuál es este fin de todas las cosas al que se refiere Pedro? ¿Ah? ¿La venida del Señor? ¿Cuál es el fin de todas las cosas que esperaba Pedro? ¿Más? Más opiniones. La resurrección de los muertos, ¿qué más? ¿Cómo? ¿La restauración? ¿Pero ese es el fin de todas las cosas? ¿Cuál es el fin de todas las cosas? Lo profetizado por el Mesías como el fin. ¿Cuál fue el fin? La destrucción del templo. La destrucción del templo, el apocalipsis que ellos vivieron, que todos vivieron y que la escritura narró de una manera muy literal, fue la destrucción del templo. Y ese era el fin que ellos esperaban junto con la venida del Mesías. El fin que Pedro esperaba era el tiempo en que todas las cosas pasaran a una nueva naturaleza. Pero esto no vendría sino hasta que llegara la destrucción de todas las cosas. Y eso es lo que el Mesías profetizó. No quedará piedra sobre piedra. Y todos temían aquel momento. Las profecías de la escritura, todas apuntan a un día terrible que en el año 70 se vivió. Todos lo vivieron. Y él decía con profecía, no sé hasta dónde entendiendo lo que decía, pero decía el fin de todas las cosas se acerca. Y justo unos años después de que él dice este tipo de cosas, literalmente todo fue cambiado. Fue destruido el templo, los judíos fueron expatriados, fueron asesinados por millones. Fue algo terrible. Así que él dice que cómo se debe vivir ese tiempo mientras tanto, mientras llega el fin. Sean sobrios, velen en oración. Ante todo tengan ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si nosotros pensáramos en que el fin se acerca, ¿cómo viviríamos? Ayer la flaca me decía, amor, si te quedara un mes de vida, ¿cuál fuera tu última voluntad? ¿No? Eh, Cuando uno se pone en perspectiva de ¿qué haría yo si se me acabara el tiempo? Si yo supiera que el fin está cerca, ¿cuál sería nuestra actitud? Pues Pedro, a pesar de lo que cualquiera... ¿Qué haría usted si el tiempo se acercara, si el fin de las cosas se acercara? ¿Uno qué haría? El mundo quizás diría, disfrutaría un poco de vida que me quede. ¿Cómo lo haría? No sé, pero disfrutaría, ¿cierto? Y seguramente muchos tendrían muchas grandes ideas de cómo pasar su tiempo eh, sabiendo que el fin se termina, el fin se acerca, perdón. Pero la manera de Pedro decir que nosotros deberíamos recibir ese, o que ellos recibirían ese tiempo, debía ser en oración, velando con sobriedad. Es decir, no con locura, ni con desesperación, ni con un disfrute extremo eh, que resultaba de este tipo de disfrutes que son pecaminosos, me refiero, de los cuales hablaba antes. Ya básteles que hayan andado así antes, para que quieran volver a eso, porque el fin está cerca. Así que más bien sean sobrios y velen y manténganse en oración con un amor ferviente entre todos, porque este cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El hospedar a los demás es un acto muy, muy generoso, muy hermoso, que la escritura nos invita a tener y que culturalmente al parecer el pueblo tenía, ¿no? Cuando pensamos quizás en Lot, cuando lo visitaron los ángeles los hospedó, en la enseñanza de hoy. Cuando pensamos en Abraham, apenas llega estos tres varones, lo que hace es recibirlos, declararles su, su, digamos, su disposición de su hogar, ¿cierto? El hospedar es una, una forma de, digamos que de tener afecto por los demás y demostrárselos. Es decirle que mi casa está abierta para esa persona.
Así que Pedro dice, tengan amor unos con otros. Si quieren pasar este final de los tiempos, porque ellos veían así, literalmente los apóstoles veían todo de una manera muy apocalíptica, y bueno, y es que lo fue para ellos, literalmente. O sea, no exageraban. Ellos vieron, todos murieron, uno tras otro, y muchos de los discípulos y seguidores de Yeshua también murieron perseguidos. Y no suficiente con eso, todo el pueblo, una gran porción del pueblo judío murió y fue desterrado en el año 70, es decir, unos 40 años después de la muerte del Mesías, vino una aniquilación. O sea que sí, lo que anunció el Mesías y lo que ellos temían sí pasó. Y ellos que decían, vayan y rebélense contra Roma, o vayan y hagan, no sé, tomen el poder, no, llénense de amor unos con otros. No murmuren, dejen de murmurar. Aquí hay muchas cosas que nosotros siempre, desde que soy pequeño, he oído estamos en el fin de los tiempos. Pero estoy seguro que mi abuelito oyó lo mismo. Y que hubieron muchas guerras en esas épocas. Y que mis tatarabuelos y todos mis ancestros oyeron alguna vez algo como el final se acerca. Y todos vivieron guerras seguramente o momentos de crisis que uno diría, sí, el fin llega a ser inminente. Y pues todos morimos, ¿no? Lo que sí quiere decir que sí hay un fin para cada uno. ¿Cómo se debe vivir en esta vida a sabiendas de que hay un fin? Vean lo que dice acá. Con sobriedad, con oración, con amor. Hospedándonos sin murmuración. La murmuración es uno de los pecados más tenaces que hay, más constantes, más peligrosos. Porque la murmuración puede llegar a destruir la relación más estable, ¿no? Una relación, una amistad, una comunidad con murmuración no va a prevalecer fácilmente. Cuidémonos de las murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Así que así como nosotros hemos recibido de Dios su misericordia, dice aquí, administrémosla para con los demás, conforme al poder de Dios, para que su amor sea en Él, sea glorificado en todos nosotros en Yeshua. Así que dice este pasaje que nosotros siendo buenos administradores, administremos esos dones que el Señor nos ha dado, esa misericordia y esa gracia con los demás. ¿Cómo vivir el final de los tiempos? ¿Cómo se debe vivir el tiempo de vida que nos resta? Con amor, con oración, hospedándonos, sin murmuraciones, administrando la abundancia que Dios nos ha dado a nosotros para con los demás. Siendo buenas personas. Vea que lejos de un mensaje de locura al final de los tiempos, entonces vaya cada uno y no sé, o sea, creo que una cosa es el final de los tiempos para el que está perdido, lo cual sí vendría alguien diciéndole, corra, arrepiéntase, conviértase. Pero para una persona que está en una vida de entrega al Señor, ¿cómo debe vivir? En santidad, en amor, con paciencia, demostrándole amor a los demás. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Yeshua, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo debemos vivir? Conforme a la palabra de Dios. Ese es un mensaje que parece obvio, pues que ese es el gran mensaje y que no siempre estamos haciendo. ¿Cómo estamos viviendo? Nuestro compartir con los demás exactamente cómo funciona. ¿Andamos como el mundo anda o no nos ha bastado ya que antes anduvimos así? Ahora debemos andar como buenos administradores de la misericordia de Dios. Un buen administrador de la gracia de Dios significa que hemos recibido su misericordia y que la valoramos y que la compartimos y que la disfrutamos con los demás. Que no la tenemos, no la hemos menospreciado, sino que la gracia del Altísimo es lo que nos impulsa también a demostrarles a los demás amor, afecto, paciencia, misericordia. ¿Cómo podemos nosotros decirnos
como un pueblo que ha recibido la gracia de Dios, si a los demás, si con los demás no les tenemos el más mínimo, no sé, respeto, paciencia, tolerancia, afecto, bondad, la manera de demostrarle al mundo que el Señor nos ha visitado y que hemos recibido de su amor y su gracia, es administrando esa gracia con los demás, ¿no? Entonces aquí hay un principio bíblico. La gracia del Señor que hemos recibido, hemos sido llamados a administrarla. Porque es muy chévere sentirnos muy afortunados. Lo que les decía de estos apóstoles, no, pues yo ya creí en Yeshua, pues, o sea, ¿para qué me voy a poner yo ahí a gritar para que a mí también me maten? Ya se pudieron haber sentido muy conformes de haber recibido la salvación en Yeshua, pero no lo hicieron así, sino que ellos empezaron a predicar a unas sabiendas de que sus vidas corrían peligro por eso, porque había el deseo de compartir y de administrar la gracia que habían recibido para que el mundo también alcanzase esa misma gracia. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Yeshua, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, dice acá que debemos mantener una vida de esperanza y de paciencia y no andarnos sorprendiendo por las dificultades que recibimos. No es nada nuevo. Debemos alegrarnos, mantenernos tranquilos en el tiempo de dificultades. Así como nuestro Maestro vivió sus padecimientos sin quejarse, sin apartarse del camino, sin perder su propia comunión con Dios. Nosotros participemos. La invitación de todo este libro es participar. ¿O no arrancó Pedro diciendo aquí, el pueblo de Dios, vivid como siervos de Dios? ¿No? Toda la invitación de este pueblo es a vivir como algo que hemos recibido, como un llamamiento recibido a ser de ese pueblo especial. Si hemos sido llamados a eso, no nos resistamos más a vivir de esa manera. Gocémonos en las dificultades. Ya acabábamos de leer en el capítulo 4 que decía acerca de que el tiempo final se esperaba y que por lo tanto no debían volver atrás, sino más bien mantenerse en firmeza sin sorprenderse por las dificultades que vendrían. Así que dice aquí, gocémonos por cuanto somos participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Y aquí pone como esperanza no el salir de los problemas en esta tierra, sino la participación en la gloria del Señor. Este mensaje del tiempo venidero, de la redención, de la salvación postrera, de la vida eterna, quizás ha sido por mucho tiempo predicado, no siempre tan bien entendido y sí muy menospreciado. Pero la Biblia, como compendio total, nos brinda una esperanza que va más allá de lo que incluso quizás Abraham esperaba. Porque cuando leemos la Biblia y comprendemos su mensaje de una manera cronológica, al parecer, desde la misma lectura, ellos esperaron en las promesas de Dios en un mañana en el cual ellos quizás ya no estarían. Y aún así decidieron seguirle, porque eso significaba que sus descendientes participarían de ese bienestar. Abraham siguió al Señor y hasta su vejez por fin logró ver una descendencia, aunque la promesa era que serían como las estrellas del cielo. Pero dice la Escritura, por la fe Abraham creyó como viendo allá hacia adelante lo que vendría. Pero en la medida que se desarrollan las Escrituras, la promesa como que crece o se comprende mejor
y entendemos cómo inclusive Yeshua dice, o no habéis leído que la escritura dice que Él es el Dios de Abraham, y no que fue, sino que es, como anunciando que Abraham tiene aún esperanza aunque ya esté muerto. Y esta esperanza que va más allá de la vida, que tiene que ver con una existencia posterior o una vida eterna, es motor de toda la escritura, o por lo menos en el tiempo de los apóstoles, el tema de la resurrección y de la eternidad y de llegar delante del Señor y presentarnos delante de Él fue un mensaje impactante. ¿Por qué hemos perdido la noción de eso? Yo siento que se ha perdido esa noción, que nos sabe a fábula y a cuento. Pero la escritura insiste en este asunto, porque es una esperanza. Dice, no tengan problema con que aquí los lastimen y con que tengan muchos problemas acá, más bien alégrense. ¿Por qué? Porque dice aquí, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y como bien sabemos, Pedro esperaba que el Mesías apareciese en sus días. Y él dice, seguramente cuando Él vuelva, entonces también ustedes podrán gozarse en su venida. Es decir, así como pueden gozarse en el tiempo de aflicción, también tendrán la esperanza y la oportunidad de gozarse en su aparición y en su revelación. Ha pasado mucho tiempo, muchísimo. Y nosotros seguimos esperando la venida del Mesías. Y sea como sea que esto se ejecute, sí tengo por cierto una cosa, y es que todos le veremos. Esto significa que para poder ver y participar de la gracia del Mesías, no, de la gracia no, de su presencia, de ese momento tan esperado cuando el Mesías y nuestro Creador se revele, es necesario que nosotros mantengamos firme nuestra esperanza en eso. No podemos renunciar a este mensaje, no podemos menospreciarlo, no debemos reducirlo a una corta y sencilla experiencia de vida en esta tierra. Porque si el Señor pone delante de nosotros esperanza y promesas, es porque son necesarias, es porque son importantes que nosotros las conozcamos. Finalmente nos deben alimentar el alma para nosotros seguir adelante. ¿Por qué este pueblo se resistiría a la condenación que la gente hacía sobre ellos? Porque sus ojos no estaban puestos en las aflicciones momentáneas. Sus ojos se habían puesto en lo venidero. Hoy en día, cuando muchos, quizás en muchas religiones, se inmolan, o no en muchas, en algunas, como algunas corrientes del Islam, se llegan a inmolar con la creencia de un mundo venidero donde ellos tendrán una satisfacción del tipo que se menciona acá. ¿Cuál? La de muchas mujeres y un gran bienestar, mucha comida y muchas riquezas. Eso es lo que conozco, o sé que algunos en su afán de esa eternidad llegan a tener como una promesa en sus religiones para llegar a hacer muchas cosas, como ir a matar judíos, por ejemplo, pensando que están alcanzando algo de ese supuesto bienestar que finalmente es muy terrenal. Las promesas del Señor son muy diferentes y no tienen que ver con nada de eso. Como dice la Escritura, no tienen que ver con carne ni sangre, ¿cierto? Son cosas que superan muchísimo esta misma vida. Tienen mucho que ver, son cosas que se alejan por completo, lo que la Escritura nos llama, se alejan por completo de nuestra esperanza, de lo que nosotros quisiéramos en esta vida, y se presentan como algo completamente original, novedoso y único. Y es que, ¿quién de nosotros no desea la presencia del Señor como una razón simple, sencilla y básica de nuestra misma existencia? Así que dice 14, si son vituperados por el nombre del Mesías, son bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado de parte de ellos, pero con vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno,
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tremendo. Entonces, decía, de repente el mundo blasfema al Señor, pero cuando maltrata al pueblo del Señor, en eso, en aquellos que podríamos llegar a resistir las dificultades por causa del Mesías, en eso Él es glorificado. Dice aquí, si alguno de nosotros padece como homicida, ladrón o malhechor, o por meterse por chismoso, tenemos de qué avergonzarnos, ¿no? O sea, si tú te quejas de que la vida ha sido muy dura contigo porque eres una mala persona, pues avergüénzate, porque es que es bien merecido. Pero si has sido ajeno de eso, si tu padecer ha sido como un creyente, como dice aquí, como un cristiano, no te avergüences, glorifica al Señor por ello. No nos avergoncemos si la razón de nuestro sufrimiento es nuestra fe. Entonces, si padecemos como creyentes o como cristianos, no debemos sentir vergüenza. Glorifiquemos a Dios en esto. Aquí el término cristiano, no le tengamos miedo a ese término. Creo que muchos ya entran en crisis cuando escuchan ciertas palabras. Es un término que significa, es un término con el que se designó a la secta judía de los que creían en Yeshua. Todos los que creyeron en Yeshua recibieron muchos, digamos que, nombres de parte del mundo, ¿no? Y uno de estos, del cual Pedro mismo le pone, lo menciona, dice, no nos sintamos mal por padecer estando en este grupo. ¿Cuál grupo? Pues de los seguidores de Yeshua. La palabra Cristo no tiene absolutamente nada malo. Absolutamente nada malo. De ahí se deriva la palabra cristiano, que aunque fue utilizada como una manera desobligante acerca del pueblo y como un eufemismo para decirle, pues, los ungidos o los creyentes en el supuesto Mesías, sí refleja el propósito de esa misma palabra, y es ser un seguidor del Mesías. O sea, como el término los del camino, también es un eufemismo, donde se dice, pues no, o sea, como con sarcasmo, pues los del camino, ¿no? O sea, los grandes, o sea, como cuando le dicen a alguien, no, pues el Salvador, ¿no? Es como con ese sarcasmo de, pues, ¿qué te crees tú? Sabiendo que en la cultura judía hay muchos caminos, y si tú te mencionas de una manera, si a ti te llaman de una manera, eh, digamos que como los del camino, están diciendo no hay más camino sino el tuyo. Entonces, al pueblo, a estas comunidades les colocaron nombres de ese estilo, sí, de una manera sarcástica, pero que finalmente sí corresponde a su obrar. O los del camino no tenían un camino, claro, los de Yeshua. Y los cristianos no eran seguidores del Mesías, sí lo eran. Y el Mesías, ¿cómo se dice cómo se dice Mesías en griego? Cristo, Cristos. ¿Cuál es el problema con esa palabra? Ninguno. Entonces no nos sintamos, muchos prefieren decir eran mesiánicos, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. O muchos prefieren no decir Mesías sino Mashiach, pensando que eso tiene alguna mejora, ¿no? Es exactamente lo mismo. Mesías, Mashiach pasa a Mesías, y Mesías significa exactamente lo mismo que Cristo. Si queremos ser bien, digamos que, no sé, darle mayor sentido a estas palabras, pues utilicemos la que en español nos suene mejor, y esta es ungido. Pero pues a veces siento que se suelen satanizar algunas palabras sin sentido. El término cristiano no pasa nada. Ahora sí debemos aprender a desvincularnos de grupos que no son necesariamente, o sea, que no reflejan esto. Lo que se supone que debía reflejar uno de estos seguidores del Cristo, del Mesías. ¿Qué debían reflejar?
su imagen, su conocimiento, su enseñanza. ¿Y qué empezaron a hacer muchos? Pues como hasta el día de hoy, a mostrar otras cosas. Así que, como dice acá, cuidémonos de que nuestro testimonio, por causa de nuestro testimonio, el nombre del Señor no sea vituperado. Porque muchos que se llaman cristianos han hecho cosas terribles. Así como muchos que se llaman de cualquier nombre, que vincule el nombre del Señor, han hecho cosas terribles, han hecho que su nombre sea blasfemado. No como acá, de lo cual decía, pues si alguno es malvado, pues que se avergüence. Pues si alguno padece en su condición de seguidor del Mesías, es decir, cristiano, pues no se avergüence, glorifique a Dios por ello. Con esto no les digo que se llamen o no cristianos. Lo que estoy diciendo es que el término no tiene nada de malo en sí. El problema es el estereotipo que viene acompañado del término, gracias, o más bien desafortunadamente, por las acciones de los grupos cristianos en general, cristianos católicos, cristianos de todo tipo, a lo largo de la historia, incluyendo este presente, donde hay muchas cosas que podemos señalar. Y por lo tanto decimos, pues yo prefiero desvincularme de ese término, pero no en sí por el término, sí por lo que representa en muchos estereotipos actuales. Ahí se los dejo para que lo mediten y no satanicemos tantas cosas que no tienen ningún sentido. No se avergüencen si siguen al Mesías, si por padecer al Mesías son perseguidos. Glorifiquemos más bien a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si nosotros hemos de avergonzarnos por algo, ¿sabe por qué hemos de avergonzarnos? Por no obedecer la ley del Señor y sus mandamientos, andar en amor, en misericordia y llamarnos cristianos, mesiánicos, judíos, hebreos, de raíces. Pónganle el nombre que quiera, que actualmente hay nombre. Los nombres tristemente lo único que pretenden es sectar. Son sectarismos con buenas o para las intenciones que sean. Pero finalmente, si tú te encasillas en un término que no es bíblico, solamente un término bíblico para llamar al pueblo del Señor. ¿Cuál es ese término? Israel, la iglesia. Es el único término. El resto, pues son positivos en muchas cosas y tienen muchas cosas interesantes. Pero cuando ya nos volvemos tan cuadrados, corremos un riesgo horrible y es el de desconectarnos de nuestros hermanos por el sectarismo. Lo único que debe sectarnos con los demás es la diferencia en quién guarda la palabra de Dios y quién no. En qué crees si recibes al Mesías o no. Por eso ellos fueron sectados, porque tenían un camino diferente al de las comunidades judías, aunque eran judíos. Por eso se llamó la secta judía de los del camino. Una porción de judíos que tenían un pensamiento diferente y no era dejar de ser judíos, ¿no? Era, pues nosotros aceptamos al Mesías y su enseñanza. Así que no tenía otro propósito sino entender que ellos habían recibido al Maestro. Pero hoy en día hay sectarismos por todo. Están los yahuistas, los yavistas, hay sectas hasta por cómo se pronuncia el nombre del Señor. Y eso para mí es decepcionante, porque la Escritura nos llama a una unidad, y no hay más en esta época que división. Por todo, por absolutamente todo, hay división, y eso no es algo de lo cual debamos sentir orgullo. Vergüenza se debe sentir de esto. Que el mensaje principal de toda la Escritura es un pueblo, un Dios, un Señor, un bautismo, una sola doctrina, no exista. Y lo único que existe es cosas como, pues tú serás cristiano, pero yo no. Y digo, bueno. O sea, la Escritura, si yo soy seguidor del Mesías, puedo sin problema llamarme cristiano. Ahora que no me identifico con ningún cristiano hoy en día, en muchas cosas, no. Pero otras sí. Porque conozco mucha gente cristiana que teme al Señor, que le ama, que lo busca, que no entiende muchas otras, pero no importa, yo también estuve en ese camino y sé que si en verdad teme al Señor, pues el Señor lo salvará.
y lo rescatará y lo atraerá hacia sí mismo. No temamos acerca de esto, más bien tengamos compasión y misericordia. No hay otro camino. Compasión y misericordia, bien dijo Pablo, a los judíos como judío y a los gentiles como gentil. Y esto significa que entre las comunidades en que él estaba, tenía la capacidad de tener, em, ¿cómo se llama cuando yo te veo y tengo como esa, eh, una empatía, ese es el término. Tener empatía con una comunidad que difiere de mí en muchas cosas, pero porque está en un mismo propósito y está aprendiendo. Y estos gentiles a los que visitaba Pablo y de los cuales dice me hago como gentil, o al judío como judío, no es que fuera hipócrita o es que no diera valor a las prácticas de ellos, sino que tenía la paciencia y la comprensión de que todos estaban caminando hacia un propósito, una meta. Es tiempo de que el juicio comience por la casa. Si comienza por nosotros, ¿y por qué está hablando de que, cuál juicio está hablando Pedro? ¿Cuál es el juicio que les hablé antes? La destrucción del templo. Pedro está diciendo, el juicio va a llegar y va a empezar, adivinen por dónde, por el pueblo nuestro. Empieza por casa. Y dice, si nosotros que hemos creído, o son nosotros que si somos el pueblo del Señor, y viene el juicio sobre nosotros, ¿qué fin creen que les espera a los que no obedecen el Evangelio? Además habla de sí mismos como comunidad, donde él decía, a nosotros nos van a perseguir, nos van a matar, nos van a exiliar, nos va a pasar de todo. El juicio viene sobre nosotros, ¿cuánto más les espera a aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Eso es lo que está diciendo. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que los que padecen según la voluntad de Dios tengan fe y tranquilidad. De verdad, no temamos a anunciar este evangelio como debe ser predicado. A mí me preocupa tanta predicación que hay fuera de la escritura y que se enseñe como verdad. ¿Cuándo le daremos el valor de las palabras bíblicas? ¿Hasta qué momento lo haremos? Porque eso es confiar en algo diferente a la verdad, y confiar en algo fuera de la verdad es morir por una mentira. No es justo. No es algo sabio. Encomendémonos al Señor, quien es verdadero y es justo, y Él dice aquí, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, ¿por qué sufre el inocente, el justo? No te preocupes, encomiéndalas tu alma al fiel Creador y haz el bien. No pensemos que entonces, ¿sabe que Dios me dio la espalda, entonces yo voy a hacer lo malo? O si me va mal en la vida es porque Dios, no sé, o sea, como que entramos en un conflicto con Dios. No, no lo hagas así. Encomiéndate a Él y haz el bien. Ayer leí o posteé algo por ahí en redes que me pareció un pasaje que no había leído o no tenía presente, y me pareció tan interesante de haberlo leído justo cuando necesitaba leer algo como eso. Dice Isaías 57: muere la gente honrada y a nadie le llama la atención. Desaparece la gente buena y nadie entiende que la muerte los librará de sus males. Ellos me obedecieron en todo y ahora descansan en paz. Y pensaba yo en ese momento pues en la guerra, en los inocentes, y yo decía, me duele mucho todo eso. Y la escritura me dice, tranquilo. Cuando muere un inocente y un justo, no significa que Dios haya sido injusto. Significa que el Señor se llevó a esa persona porque los días que venían eran peores. Y lo está librando de días peores. Y claro que mucha gente padece muchas dificultades de una manera muy horrible. Y así como no solamente en medio de las guerras, sino en cualquier lugar del mundo, muchos niños mueren y muchas dificultades pasan. Hay que pensar que muchas veces también esto es misericordia de Dios. Y de pronto no estén de acuerdo conmigo, pero sí logro entender que esta vida es muy difícil, tiene muchas dificultades y muchos días malos, y que a veces la muerte es una mejor opción para muchos, porque no sabemos lo que tienen que afrontar, ¿no?
¿Y quién puede decir sobre eso? Nosotros no, de ninguna manera, sino el dador de la misma vida, el dador de la vida. Así que él dice, pues si has de morir, si has de sufrir según la voluntad de Dios, no te preocupes, confía en Él, encomienda tu alma y haz lo correcto. Eso es lo único que hay que decir. Dejémonos de pretender que nosotros podemos mover la mano de Dios y hacer que las cosas sean ah, como de controlar nuestro, ¿cómo lo digo? Las dificultades que vienen, muchas simplemente no las buscamos, llegan. ¿Y qué tienes que hacer ante ellas? Tener paciencia, someterte al Señor, confiar en Él y no dejar de hacer lo correcto. Y claro, Pedro anunciaba algo que ya estaban viviendo, pero que empeoraría con el tiempo, y es la persecución sobre los creyentes en Yeshua y sobre los judíos en general. Capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos del Mesías, que soy también participante de la gloria que ésta revelará. Perdón. Soy participante de la gloria que será revelada. Entonces, ahora viene un último mensaje y perdónenme, es sobre los líderes de la congregación, sobre los líderes de, de las comunidades. A estos, a los líderes, yo también anciano con ellos, testigo de los padecimientos del Mesías, soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro dice, ¿a cuáles ancianos se refiere? Muchos de ellos seguramente hace referencia a los apóstoles, pues dice, somos testigos de los padecimientos del Mesías. Está hablando de contemporáneos que estuvieron en el tiempo en que Yeshua estuvo haciendo su obra, digamos, y dice, nosotros testificamos y anunciamos de lo mismo. Una pausa, por favor. Dice, les ruego a ellos, de los cuales soy parte de ese grupo, de ese combo de los que vimos y compartimos del sufrimiento del Mesías, y también sé que seré participante de la gloria que será revelada. Él se incluía, él dice, nosotros, los que conocemos del sufrimiento del Mesías y lo vimos, también sé que con ellos veremos su gloria revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Bueno, Pedro comparte la instrucción que el maestro le dijo. ¿Cuál es la instrucción que el maestro le dio a Pedro? Juan 21:15. Ajá, sí. Juan 15. 21:15, perdón. Eh, dime. Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había glorificado a Dios, había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Tremendo, porque todo esto que hemos hablado hoy tiene que ver con este momento.
El mensaje de Pedro es, ustedes antes andaban como quisieran, bástele con eso, no vuelvan allá. Ahora van a un lugar donde no quieren, pero con eso glorifican al Señor. ¿Y de qué estaba hablando? De los padecimientos, perdón. De eso hablaba de los padecimientos con que iban a, pues, a terminar su vida. ¿Y cuál es el mensaje detrás de eso? Pues Pedro, apacienta mis ovejas. Tú no sabes a dónde vas, pero no vas a escapar. Y le hablaba de un fin que Pedro no, quizás no dimensionaba, pero llegó a entender, y era su propia muerte. Una muerte en la que seguramente nadie quería ir. No sé qué tan real sea, pero sí creo que es un testimonio verdadero. Es que Pedro murió crucificado al revés, ¿no? Al lobo. Todos murieron, todos los apóstoles murieron una muerte muy horrenda, muy de terror, muy de, de, de malvados, tipo jamás hoy en día, así, con violencia extrema. Ese fue el tipo de muerte de muchos de los apóstoles y profetas. Muchos murieron aserrados, otros murieron apedreados, otros tirados por balcones, otros ahorcados, otros decapitados, etcétera. Y él dice, vamos para eso, pero a ponerle buena cara, porque nuestra gloria es morir por causa del Mesías, a quien finalmente sé, y por eso les dice a los otros ancianos que lo veremos. Así que apacentemos la grey de Dios, porque ese es el mandamiento del Mesías. Apacentemos sus ovejas. Y ese es el mensaje con el que concluye el libro de Primera de Pedro y a los líderes, y es algo que les invito a pensar y a participar. Dejemos de tener miedo por el destino y por lo que viene. No temamos por los que quitan la vida, temamos al Señor más bien, que tiene potestad sobre nuestra vida, sobre nuestra alma y sobre todo lo que somos. Más bien, como un acto de amor, como Yeshua le dijo, ¿me amas, Pedro? Entonces haz esto. Devolvámosle con gratitud toda su misericordia, apacentando su grey. ¿Qué es su grey? Nuestros hermanos. Nuestros hermanos. La gente. Porque nos hemos vuelto tan egoístas que nos sentimos bien porque nosotros tenemos un conocimiento mayor. Quizás. Así nos calificamos con arrogancia. Es que ahora yo sé cosas. Y si ese conocimiento no me lleva a ser más humilde y a cuidar de los demás, pues mejor no haber aprendido nada. Mejor. Estaba quizás mejor con mi ignorancia, muchas veces haciendo mejores cosas. Eso es duro. No, que nuestro conocimiento de la verdad tenga un único propósito, y es glorificar al Señor en ello. ¿Cómo se apacienta la grey del Señor? Cuidándola, no con fuerza, sino voluntariamente, no porque nos digan, venga, y usted ya le va a enseñar a la gente, venga, ya va a predicar, ya va a cuidar a las personas, no, voluntariamente. Si en nosotros no hay voluntad, llevamos en esta pequeña congregación, muy pequeña, unos 7 años, 10 años, y por ahí una vez nomás, una persona ha demostrado interés por enseñar, en 10 años, por liderar, por ser un pastor, ser algo en esa congregación. Y eso es feo, eso no me parece chévere, porque no hay voluntad. La gente se desespera porque no se les enseña, porque no hay alguien que los guíe. Yo no entiendo cómo dejamos que pase el tiempo y no queremos ser de los que enseñamos, de los que transmitimos, de los que compartimos, de los que nos esforzamos. Así que yo les invito a que tengamos un deseo diferente, y es el de cuidar de los demás. No porque alguien nos mande, no porque alguien nos lo pida, sino por voluntad. No por una ganancia. No vas a ganar de ello mayor cosa material. En esta congregación no pedimos diezmos, no pedimos nada para nosotros. Y es que así debe ser. Es algo desinteresado en los bienes materiales, y más bien es por un afecto espiritual por el bienestar de los demás. Cuando tú haces
esperando que simplemente la otra persona tenga una mejor vida, que cambie, que conozca, que se arrepienta, estás haciendo cosas maravillosas. Si buscas y esperas algo a cambio, no estás haciendo nada. ¿Cómo se debe hacer? Con ánimo pronto, con interés. No como teniendo señorío sobre los que están en su cuidado, sino siendo ejemplo. ¿Cómo es ser un líder? Siendo ejemplo ante todo, ah, sin ser autoritarios, sino más bien con ejemplo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, una frase de erizar los pelos de los brazos, el príncipe de los pastores, cuando llegue Yeshua, recibirá la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y aquí dice algo que Pedro dice como una promesa. Él dice, pues yo espero esto. Yo y ustedes como ancianos. Le está hablando puntualmente y particularmente a los líderes de esa época que habían participado con Yeshua de su vida. Les dice, este trabajo que estamos haciendo va a ser recompensado con la gloria. La gloria. ¿Cuál? La que dijo acá. Yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos del Mesías, soy también participante de la gloria que será revelada. Y esa gloria revelada, dice, esa es nuestra corona. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál debe ser la actitud de una congregación en general? Humilde, amorosa, no solamente con los líderes, entre todos, ¿no? Todos sumisos unos a otros. A veces nos cuesta que alguien nos, eh, nos reivindique, ¿cómo se dice? Nos exhorte, porque no sentimos que esa persona tenga por qué entrometerse, ¿no? Pues eso no es humildad, es soberbia, y Dios resiste a los soberbios. Una persona humilde está dispuesta a aceptar por lo menos a escuchar cuando alguien intenta decirte algo porque te ama o porque quiere, o por las razones que sea, pero intenta decirte algo que puedes cambiar. Sometámonos unos a otros. Eso es una petición importante en la escritura. No dice resístanse unos a otros, sino sométanse. No dice peleen porque son diferentes, no. Dice sométanse. Tengamos paciencia unos con otros. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, entonces ahora dice, humillémonos y mantengámonos como David en sus salmos, ¿cómo? Bajo las alas del Altísimo, bajo su poderosa mano, para que Él sea quien nos exalte y no nosotros mismos. El arrogante, el soberbio, espera ser exaltado por sí mismo. Pero el Señor nos dice, sométanse a mí y yo les daré lo que esperan. Así que nuestra ansiedad, nuestra carga, nuestra aflicción, nuestros afanes, nuestra amargura, lo que nuestra mente nos exige, pongámoslo en Él. Pongámoslo en Él y mantengámonos sobrios, velando, como arrancó este capítulo. ¿Cómo tenemos que andar? En oración, en sobriedad. Es que lo repite, ¿no? Decía en el versículo 7 del capítulo 4, decía, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, ante todo teniendo ferviente amor unos con otros, para que el amor cubra multitud de pecados, ¿no? Y aquí termina en este pasaje diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y este es un pasaje usado de muchas maneras, pero en lo particular, ¿de qué está hablando Pedro? ¿A qué se refiere con el diablo como un adversario buscando a quien devorar? ¿A qué se refiere? A ver. Ayúdenme ahí los que están conectados. De acuerdo a todo lo que hemos leído, al contexto que está pasando, ¿a qué se refiere Pedro con sed sobrios y velad? Porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar.
¿Cómo? ¿Cómo? La gente cuando vive allá no está Tengo una bolita acá. lo más, lo más, lo que más pasa es que se echa para atrás y Que se cuiden de no renunciar. si uno no ora y se mete con Dios se fue. ¿Qué significa que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar? ¿A qué se refiere Pedro puntualmente? Al mundo, ¿Mm? al que está despistado, lo atrapa y no es cierto acaso. No, 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 Elianita. A ver, es que quiero que me estén... A ver, Pienso que tú, cuando hablas que el diablo anda como león rugiente, es a nuestros propios instintos malos, ¿no? Nuestras propias concupiscencias que a veces nos llevan a cometer errores y nos traicionamos a nosotros mismos en nuestros propios principios con el Eterno. gracias, Elianita. Pues, el comentario que me compartieron aquí, dime, otro comentario. Espérate y les cuento aquí que... También a las sutilezas del mundo, al engaño que el mundo envuelve a todos, porque no solamente a los jóvenes, que uno siempre tiene temor que el joven sea arrastrado, ¿no? También cualquier persona que en un momento se despiste, no se alinee verdaderamente con la Torah, puede seguir falsas doctrinas y es un adversario, o sea, es el opositor a lo del Eterno, a lo que Él quiere para nuestra vida y nos va a apartar y nos va a hacer daño. Todos estamos expuestos y no estamos solos. Gracias, Esperecita. Bueno, aquí me dieron varios comentarios. Aquí es que sé que de pronto no quedan aquí, no se oyen en la grabación, por eso se los comparto, para que decían que quizás se refiere a nuestras concupiscencias, ¿no? Que nos pueden dar caída, de que de repente habla de que nos cuidemos de no volver atrás, que nos cuidemos todos de nuestros pecados que nos pueden llevar hacia atrás, ¿no? Que nos cuidemos de, siendo jóvenes o quienes seamos, de, pues de las artimañas, ¿no? Que el diablo pueda tener. Pero aquí está hablando de otra cosa. Está hablando de los padecimientos. ¿Y qué son los padecimientos? Lo que ellos como grupo, va a ponerle el nombre que él le dio, como cristianos, estaban por vivir. Y dice Pedro, no solo ustedes, sino sus hermanos en todo el mundo. Dice, el diablo está mirando a quién cazar de ustedes. Y hablaba literalmente de la muerte, de las persecuciones, de las difamaciones, de todo lo que les estaba pasando. La manera en que lo expresa Pedro es como un enemigo que está vigente y que está mirando cómo los caza. Él dice, ante eso, manténganse sobrios, manténganse velando, porque Él está ahí atento, mirando a quién devorar. Así que manténganse firmes en la fe. Lo que está diciendo es lo que desde el principio del capítulo anunciaba, y es, no se vuelvan para atrás. No se vuelvan para atrás, bástele lo que ya vivieron, lo que hicieron, pero de ninguna manera vuelvan para atrás queriendo complacer al mundo. Dime, Arpad, por... Pues yo iba a decir que, pues como estamos hablando de pastor y redil, ¿verdad? Literalmente, yo creo que es eso, ¿no? De no salirnos como del redil, pues todos pecamos, todos tropezamos, aquí pues el perfecto, pues creo que es el Señor no más, y todos estamos en un proceso, ¿no? Entonces no creo que sea por el pecado, las caídas, las débiles, sino mantenernos como dentro del redil, básicamente. Gracias, Arpad. Entonces, para aquí dicen que quizás hace referencia a no salir del redil del que ya menciona acá, del grupo. Pedro entonces hace énfasis en que nos cuidemos de no volver atrás, ¿cierto? Sino que sigamos adelante a unas sabiendas de que Satanás, o sea, en las palabras de Pedro como él se los expresaba a ellos, porque están cazando creyentes. Porque aquí no es bienvenido quien pronuncie el nombre de Yeshua. Aquí no es bienvenido, aquí van a perseguir, ejecutar, encarcelar, a sobornar, a apedrear, difamar de los que sean creyentes en Yeshua y guarden su palabra porque son diferentes. Así que dice, velen y sean sobrios, hagan lo correcto, a pesar de que todos sus hermanos en el mundo están sufriendo el mismo padecimiento. ¿Vemos? Por supuesto que lo que dijeron tiene también
una interpretación. Es decir, es un pasaje muy amplio, por eso les dije es un pasaje amplio. Pero en lo literal de lo que está hablando Pedro es acerca de, sin importar lo que venga, de lo cual Yeshua le dijo a Pedro, vas a ir a un lugar del que tú no quieres ir. Está diciendo, no por eso deja de cuidar mis ovejas. Pedro desde el principio ha dicho, no vuelvan para atrás, sino manténganse firmes en la fe, aun a sabiendas de que van a ser devorados prontamente. Más bien manténganse sobrios, humildes, sometiéndose bajo la mano poderosa del Señor y aceptando su voluntad. Es un mensaje, me parece difícil, ¿no? Como decirle a alguien, los días son malos y seguramente vamos a sufrirlos, pero para adelante. O sea, como que tiene sinceridad. Es un mensaje honesto. Y no pretendía Pedro engañar a las comunidades diciéndoles, hemos creído en Yeshua, todo va a estar bien. No. Lo que hacía era más bien colocar la honestidad, la sinceridad de las cosas que están pasando a la par con un bien superior. Y es, no importa si te arrebatan la vida, no importa, que hay cosas mayores. Que hay cosas mayores. Y él con mucho entusiasmo les dice, alégrense y gócense en esto. Porque lo que veremos, lo que recibiremos, no es ni más ni menos que la gloria del Altísimo. O sea que Pedro dice, pues que no importa que si nos matan. O sea, veamos el mensaje bíblico, es que eso es lo que a mí más me impacta la Biblia. Es muy honesta, no pretende aquí camuflarnos las cositas y decirnos cosas bonitas. Nos dice cosas honestas. Nos dice, la vida es dura, vívela. Simplemente vívela bien, con sobriedad, sin volver hacia atrás, manteniéndote la firmeza de la fe, aún a sabiendas de que vas a ser devorado. Porque ese es el juicio que Pedro dice, nosotros hemos sido llamados a juicios. Y si en el juicio pereceremos, ¿cuánto más los que desobedecen al Evangelio? Está diciendo, pues, no la vamos a tener fácil, pero que no pasa nada, porque veremos al Mesías. Y en eso los apóstoles tenían su esperanza. Por eso Pablo dice en sus libros, en sus cartas, dice, para mí el morir es Cristo. Para mí, si me quitan la vida, que no pasa nada. Yo ya tengo ganada, ya tengo un lugar delante de Él. Y eso es lo que a mí me satisface. Para mí, el vivir y el morir es Él. Lo he padecido todo y he corrido esta carrera sin avergonzarme y hasta la muerte lo haré porque mi ganancia es Él y ver a mi pueblo restaurado. Así que Pedro les está diciendo lo mismo, los está consolando en una adversidad que él le llama el final de los tiempos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, otra vez, es importante siempre ver los textos dentro de su contexto, es muy importante. Todo este capítulo está hablando Pedro diciéndole a la congregación, pilas porque los días son malos, vienen días malos del fin, literalmente, que históricamente se comprueba, destrucción del templo, un apocalipsis, y les dice, pero vivan bien, hagan lo correcto, manténganse sobrios, sean amorosos, hospédense, ámense, sopórtense, sean humildes. Es un mensaje demasiado disruptivo, muy diferente, muy contundente y diferente de lo que nosotros pensaríamos. Y es, pues que no acaso está nuestra vida en las manos del Señor, o es que alguno de nosotros no verá la muerte. No lo sé, pero creería que sí. En probabilidad, creo que todos veremos la muerte. Significa que todos recibiremos de parte de Dios ese juicio que se emitió algún día, morirás. Así que el juicio es inminente para todos, para todos. Y que con eso, pues dejar de estarnos lamentando en esta vida por lo dura que es, no más. No nos permitamos más eso. Suframos el agravio, suframos las dificultades, amemos a la gente, esforcémonos por ser mejores personas. La vida parece que no es injusta, pero le digo la verdad, la vida no nos debe nada, nos lo dio todo. O sea, exactamente, ¿qué sería lo justo? ¿Todos nacer en Palacio de Reyes? ¿Por qué? Yo creo que lo justo es que todos hemos tenido la oportunidad de vida y todos hemos tenido la oportunidad de muerte. ¿Qué sientes? Es solamente un factor de tiempo entonces. Pero
es importante que nos comuniquemos este mensaje, y es que la vida, por fácil o difícil que la tengamos unos u otros, debe ser, debe ser amada, debe ser disfrutada, debe ser valorada, debe ser valorada, y en ese valoramiento se debe valorar al que tenemos al lado, a nuestros hermanos, a los demás, apacentándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros. La vida cobra un sentido muy diferente cuando estamos en familia que cuando estamos solos. Es muy diferente. Y cuando estamos con un pueblo que, como nosotros, tiene una misma esperanza puesta en él. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ojo, él dice un poco de tiempo. ¿A qué se refiere? Van a morir, pero tranquilo, eso es un momentico. O sea, está diciendo de verdad, está poniendo lo efímera que es esta vida y sus sufrimientos. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y es que lo podemos leer de una manera diferente estos pasajes, porque también tiene una aplicación de la cual creo que todos hemos oído algunas predicaciones de ese estilo y son muy válidas. Pero en lo literal de lo que está hablando Pedro es diferente el mensaje. Y está diciéndole a todos, el padecimiento por causa del Mesías llegará hasta la muerte de cada uno de ustedes. Pero tengan eso como algo pequeño. Porque lo que viene es mayor y es la esperanza eterna que hay en Él, a lo cual nos ha llamado a fin de ser perfeccionados en Él y para Él, para ser establecidos en Él. De lo cual Pedro dice, yo veré su gloria junto con todos ustedes, a sabiendas de que Él iba a morir. Es poner nuestra confianza en algo, en un bienestar, en una esperanza eterna, mucho mayor de lo que en esta vida nos puede ofrecer. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdad, la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pasea con todos vosotros los que estáis en Yeshua, el Mesías. Amén. Entonces, familia, termina Pedro diciendo, ustedes que son gentiles, porque le está hablando a los expatriados en Galacia, en todo lugar. Dice, ustedes que antes fueron gentiles y han venido a ser parte del pueblo de Dios, pues no se me asombren cuando los empiecen a perseguir por este mensaje. Porque por un poco de tiempo serán perseguidos, como un león rugiente los están cazando. Tranquilo, manténganse sobrios, manténganse con su fe firme, porque el bien supremo del Señor trasciende la vida y la muerte. Así que si hemos de morir por causa del Mesías, le estamos llevando gloria a Él. Sintámonos afortunados entonces en eso. Ojo, no está diciendo que nos inmolemos, no está diciendo que vamos y asesinemos a alguien por llevarle gloria, no estamos diciendo nada de esos mensajes que algunos pueden comunicar y que lo cual pueden señalar esto. No están diciendo que suframos esta vida si es necesario sufrirla, si hemos de tener padecimientos, a fin de quien nos dio la vida. Porque si Él en su voluntad nos tiene una vida difícil, pues no la vivamos con dificultad. O sea, ¿cómo le digo? Podemos estar en un barco lleno de oleajes y de tormentas y estar como los apóstoles gritando desesperados, maestro, levántate que nos vamos a ahogar, o estar confiados y tranquilos diciendo, pues si Él está aquí con nosotros, llevando esta tormenta y esperando que nosotros la vivamos, pues la hemos de sufrir. Y no se levantará entonces el Mesías y les dirá, porque hombres de poca fe, porque tienen miedo, porque me despertaron. O sea, no era necesario. ¿Será que iban a morir estando yo ahí? Entonces, dos maneras de verlo. Quizás si ellos hubiesen estado tranquilos, pues sí, habrían llegado al otro lado todos mojados y haberle dicho, maestro, te quedaste dormido. pero estamos tranquilos, tú estabas ahí. Y no como solemos hacer, desesperarnos. Creo que en la medida que uno, o no sé, siento yo que he tenido con el tiempo, con tanta lectura de la Escritura, con tantas enseñanzas, una forma diferente de entender o de percibir el tema de la vida, la existencia, la muerte,
no debemos tenerle temor a ese asunto, debemos de entender más bien que nuestro propósito en esta tierra, nuestra existencia es mucho más trascendental y menos efímera, materialista, torpe, vana. No es un humo que se apaga, la verdad es que la vida trasciende. Si nosotros logramos ver eso, encontraremos lugar en las predicaciones de los apóstoles y entonces el gozo de los que ellos hablaban tengan por mucho gozo cuando estén en diferentes dificultades, problemas, persecuciones, porque eso es lo que los va a transformar. Así que, mis amados, con esto terminamos el primer libro de la primera carta de Pedro. Espero que algo de esto les haya hecho reflexionar, que tengamos en nuestro deseo, en nuestro corazón, realmente atender a ese llamamiento de ser diferentes, aunque eso nos cueste el aborrecimiento de los demás. Que tengan todos una excelente tarde y nos veremos en la próxima enseñanza, que ya sería el primer capítulo de la segunda carta del libro de Pedro. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció, luego al cielo
Caroline.